Le he ido ya. Un segundo. Ah, perfecto. No sé si quieres explicar tú la guía de Espantállame estos objetivos o prefieres que... Sí, sí, lo explico muy brevemente. Bueno, pues como os decía, tenemos esta guía, tenemos otras dos, pero bueno, la que nos corresponde hoy es de Espantállame, que es una guía que básicamente lo que hace es pues dar recursos y estrategias para reducir la exposición de las pantallas de los menores o sea, de 0 a 6 años, y cuenta un poquito también las necesidades de las criaturas y cómo las pantallas interfieren en su desarrollo. ¿Vale? Así como a grandes rasgos, y luego también hay como un descargable también de la guía que, con un montón de actividades que seguro que muchas ya las hacéis, pero pues como ideas por si en algún momento pues como que andáis un poco ya perdidas, pues para que desde ahí también pues os podáis hacer como un bote con toda una serie de actividades para tener más recursos para trabajar con los críos. Pues entonces empezaré yo ya. Empezaremos pues haciendo un contexto, ¿no? De por qué las tecnologías, ¿no? Están en el entorno familiar, que cada vez nos han venido más, están más en nuestras vidas y por tanto, pues el por qué hacemos este tipo de talleres. Tenemos que tener claro, ¿no? Que el entorno familiar es el que ofrece estos referentes y el que decide poner al alcance lo que son los dispositivos digitales a los menores. Hablaremos mucho durante el taller de nuestro papel activo en el acceso a las tecnologías y, por tanto, haremos también un poco de énfasis en la autocrítica sobre nuestras propias acciones, no solo como progenitores, sino como individuos tecnológicos y como educadores, ¿no? Las tecnologías tenemos que tener claro que ofrecen grandes oportunidades, pero también riesgos a los que los menores se exponen con su uso, no solo los menores, sino nosotros mismos, y por tanto tenemos que ser conocedores de tanto las oportunidades como los riesgos. Hablaremos de estas oportunidades, ya que los riesgos casi todos somos bastante conscientes, ¿no? Como nuestro papel de adulto y sobre todo de padres y madres, ¿no? Tenemos que poder ver estos riesgos para poder proteger a nuestros hijos e hijas y por tanto explicaremos, ¿no? El por qué dar presencia a las oportunidades, especialmente cuando los niños y las niñas ya tienen una cierta edad. Es cierto, ¿no? Que hay dentro de las pantallas, como decíamos, ¿no? Es muy fácil ver los riesgos, pero también las oportunidades es importante verlas porque no será lo mismo que nuestro hijo, por ejemplo, quiera utilizar mucho el ordenador para programar, ¿no? O pues tenga ciertas inquietudes, ¿no? Pues por ejemplo, les guste mucho hacer origami, pues para utilizarlo para hacer ciertas cosas creativas que no para, por ejemplo, hacer scroll y estar viendo TikToks. Por tanto, hemos de tener claro que sí que es cierto que pese a que hay todos estos riesgos, también hay unas oportunidades de crecimiento, ¿no? De creatividad, de entretenimiento que incluso nosotros utilizamos, ¿no? Y por tanto, pues ser conocedores de estos. Eh, Esto a la vez será muy importante, sobre todo para poder establecer estos límites y acompañar a nuestros hijos en su uso. No será lo mismo que esté una hora programando que esté una hora, pues lo que decíamos, ¿no? Dentro de las redes sociales. Y finalmente, ¿no? Nuestra responsabilidad como madres, padres o cuidadores es garantizar que el proceso del desarrollo sea el mejor posible. Es decir, que hablaremos también de nuestro papel como reguladores de todas las experiencias de la vida de nuestros hijos, ¿no? De cómo adaptamos el mundo para ellos en aspectos como pues, serían la nutrición, ¿no? Cruzar la calle, ir en bicicleta o incluso prepararse la mochila y de cómo progresivamente les vamos dando pues, este espacio para que aprendan por sí mismos y de la importancia, ¿no? de hacer lo mismo, ¿no? Con los dispositivos electrónicos, según los valores de cada familia, ¿no? Pero entender que la tecnología formará parte de la vida de nuestros hijos y por tanto tenemos que darles una educación digital, igual que lo hacemos en todos los otros ámbitos de la vida de nuestros hijos. Seguimos. Em, Primero de todo, entender que no. Hay las tres necesidades básicas de la infancia, que serían de estas de los 3 a los 6 años, ¿no? Que son las fisiológicas, bueno, de 0 a 6 años, perdón, serían las fisiológicas, las socioafectivas y las cognitivas. Las fisiológicas, tal como dice el nombre, son las necesidades básicas, ¿no? Dormir, comer, temperatura, protección. Las socioafectivas serían, pues, el vínculo con las personas de su entorno y las cognitivas, ¿no? Pues la exploración del entorno, entender las cosas y el funcionamiento de estas. Estas necesidades normalmente están interrelacionadas. Por ejemplo, cuando llevamos al bebé a dormir le cantamos una canción o cuando le cambiamos el pañal le hablamos. De esta forma, ¿no? Se atienden normalmente estas necesidades a la vez y de manera pues coherente.
Un bebé, ¿no? No necesita una pantalla para desarrollarse, sino necesita pues nuestra actitud responsiva, ¿vale? Esta disponibilidad, esta presencia, esta accesibilidad y esta conexión para fomentar el vínculo, ¿no? A menudo a estas edades surge la pregunta de ¿qué consideramos pantallas, ¿no? Porque leemos guías que nos dicen que hasta los 6 años pues no son convenientes, como decía Idoia, ¿no? Ni siquiera un rato. Nos recomiendan que pues sea cero el tiempo que nuestro hijo o hija dedique a las pantallas. Pues por un lado, esto se refiere a las necesidades, ¿no? Del niño o la niña, que significa que no las necesiten. Significa que, pues, para su desarrollo, ¿no? Para su desarrollo adecuado, es importante que puedan, pues explorar y entender el entorno, relacionarse, ¿no? Con las personas que les rodean, tocándolos, viéndonos cómo gesticulamos, y todo esto solo ocurre mediante la presencia física. Por eso es por qué no lo recomiendan, ¿no? Porque no recomiendan que nuestros hijos estén frente a una pantalla en estas edades. Ahora bien, lo más importante no es tanto las pantallas, sino el uso que hagamos nosotros de estas, ¿vale? Como decíamos al principio, ¿no? En la primera infancia nosotros tenemos el papel más relevante, que es el de que nosotros somos el que les damos el uso y la finalidad con la que acceden a las pantallas. Por ejemplo, si las usamos para distraernos, ¿no? Mientras damos el pecho, debemos pensar en dos cuestiones. ¿Qué estamos buscando a través de las pantallas y qué nos estamos perdiendo? ¿Vale? No estamos, pues, lo que sería realmente disponibles o presentes para las necesidades de nuestro bebé. Si lo hacemos, pues, durante la noche, además, pues, puede jugar en nuestra contra, ¿no? Ya que la pantalla, pues, es un estimulante y posiblemente después nos costará conciliar más el sueño. Pues cuando los niños y niñas crecen un poco más, ¿no? Aparecen otros conflictos. Tenemos que hacer cosas de casa o del trabajo y necesitamos que el niño o la niña pues esté entretenido un rato. Y hay alternativas que pueden ayudarnos, ¿no? Si estamos haciendo pues tareas domésticas, podemos intentar pues acompañarlos, invitarlos a que nos acompañen, ¿no? Y hablar con ellos o darles alguna tarea pues complementaria que puedan hacer para ayudarnos. Por ejemplo, pues no, si estamos tendiendo la ropa, pues que nos pasen la ropa del cesto, o que nos pasen las pinzas, ¿no? O si estamos cocinando, pues que puedan preparar en un bol pues unas masas, ¿vale? ¿Qué implica esto normalmente? Pues por desgracia, ¿no? Más tiempo para nosotros y disponibilidad por nuestra parte y también a la vez más creatividad a la hora de pensar qué actividades o no actividades podemos hacer con nuestros hijos. Si un día puntual nos es el caso, ¿no? Tenemos que hacer una tarea y no tenemos disponibilidad para atender al niño o a la niña, ¿no? Decidimos ponerle pues unos dibujos animados. Algo que a veces implica pues una especie de regresión, ¿no? Porque muchas veces cuando lo hacemos parece que entonces lo tengamos que hacer muy a menudo, ¿no? Debemos tener en cuenta que a menudo pues acabamos poniendo contenidos que vemos nosotros. Es decir, que son adecuados para nosotros y no son adecuados para las edades de nuestros hijos. Por tanto, tendríamos que fijarnos en el tipo de contenido que estamos dando a nuestros menores a cargo. Es decir, si es, por ejemplo, dentro de una plataforma, si es dentro de qué canal, si está recomendado pues para sus edades, ¿no? Si es de la normativa PEGI o no es de la normativa PEGI. Eh, ¿No? Normalmente para estas edades, por desgracia, hay poco contenido apropiado que no adelante, ¿no? Capacidades cognitivas que deberían pues, desarrollarse en el entorno real. Debemos a la vez ser conscientes que esta decisión responde a nuestras necesidades, es decir, que en realidad la necesidad de que el niño esté quieto y que esté delante de una televisión muchas veces no es una necesidad propia del niño, sino de los adultos a cargo. ¿De acuerdo? Igual que un día nos quedamos más tiempo con amigos y el niño se acostará más tarde, ¿no? O vamos a un restaurante que nos gusta mucho y pues el niño tendrá que estar en el restaurante y tendrá otro tipo de entorno en el cual tendrá que adaptarse. Para nosotros es muy importante distinguir en estos casos, ¿no? También el tipo de pantalla, ¿no? No es lo mismo la televisión, ¿no? Con unos dibujos que duran unos minutos y terminan, que una tablet o un móvil con los que se puede interactuar. La interacción no es una buena orientación, ¿no? A estas edades, ya que proporcionan más estímulos de lo que el niño o la niña está preparado para comprender. Por tanto, si hemos de optar en algún momento por algún tipo de pantalla, recomendamos en estos casos que sea por una pantalla como sería la televisión. Hemos de entender exactamente eso, que somos yo externo y que ellos se entienden a sí mismos como tales
dentro de nuestra manera de ver el mundo, es decir, desde cómo los vemos nosotros, ¿de acuerdo? El tema del chupete digital. Aquí aparece el concepto del chupete digital. No sé si estáis familiarizados con este concepto, pero el chupete digital, ¿no? Pues es, es bastante gráfico, ¿no? Es para que la persona esté más tranquila, pues les acabamos el chupete del niño, que sería para calmar pues estas necesidades de succión, pues le damos un chupete digital para que el niño deje de molestar, ¿no? Le damos una pantalla para que el niño esté entretenido y no nos dé, ¿no? Esta sensación de desbarajuste. Hablaremos en estos casos de lo que es la gratificación instantánea, ¿de acuerdo? Y de las consecuencias que pueden tener a nivel cognitivo y psicológico. Y también de la necesidad que tenemos de desconectar de la realidad y de por qué sentimos esta necesidad tan intensa en el ritmo de vida actual. Si os fijáis, antiguamente no encontrábamos esta necesidad de desconexión. Hablas con adultos, hablas con niños y es no, necesito desconectar. Y la manera de desconectar, curiosamente, es conectando mediante una pantalla, ¿no? Y finalmente, ¿no? También el tema del contenido infinito. ¿De acuerdo? La gratificación instantánea, supongo que los que estáis aquí, como siempre decimos, sois los que menos lo necesitáis, es este estímulo de recompensa constante que nos dan todas las pantallas en general, que es que constantemente vamos recibiendo estímulos y van desprendiendo recompensas en nuestro cerebro y generando pues este circuito, ¿no? Dopaminérgico, que por eso nos da esta sensación de bienestar. Y el tema de los contenidos infinitos, claro, no es lo mismo, ¿no? Lo que nos pasaba antiguamente a nosotros, que veíamos la televisión y teníamos un tiempo determinado de dibujos, los cuales íbamos a ver estos dibujos que se acababan, que no ahora mismo, que pues con Netflix, con Disney, con todo el tipo de contenido, con las redes sociales que hay, los contenidos es infinito, ¿no? Y que hacemos constantemente, ¿no? Pues entonces lo que genera todo esto es que estemos constantemente estimulados y sin espacio para aburrirnos, tanto los menores como nosotros mismos. Y esto crea, ¿no? O siempre creando que simplemente muchas veces no estemos presentes. ¿De acuerdo? Todo esto, ¿no? Lo veremos primero aplicado a cómo afecta a, o cómo lo vemos reflejadas en nuestros hijos o hijas. Y finalmente intentaremos hacer una reflexión conjunta, ¿no? Sobre cuándo lo hacemos nosotros y ya que, como decimos, ¿no? Somos su espejo, ¿no? En qué momentos nosotros mismos usamos estos dispositivos. Lanzamos este tipo de preguntas para que podamos hacer esta reflexión tanto conjunta como individualmente. Uy, perdonar. Ahora aquí sería lo que serían todos las consecuencias, ¿no? de vivir de una manera muy sobreexpuesta dentro del mundo de las pantallas, que serían pues el sedentarismo, que está claro, ¿no? No hace falta que lo expliquemos. Si estamos sentados viendo una pantalla, lo más probable es que estemos, ¿no? Como decimos, estaremos sentados y por tanto llevemos una vida más sedentaria, menos activa y por tanto acabe repercutiendo en nuestra salud física. Los problemas visuales, está comprobado de que afecta a la luz azul, afecta a la vista de las personas. Y que incluso ahora mismo los oculistas están viendo que la vista cansada empieza en edades mucho más tempranas. Las alteraciones del sueño, supongo que lo sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo comento. En principio tendríamos que estar 2 horas antes, todos, niños, no niños, tendríamos que estar 2 horas antes de irnos a dormir sin ninguna exposición a ninguna pantalla para poder conciliar un mejor sueño y más reparador, ya que afecta a nuestro ritmo circadiano. Y trastornos alimentarios, de la constante comparativa, la constante presión que hay tanto en las redes como en cualquier tipo de pantalla, como pues serían las series, serían las películas, ¿no? Puede generar trastornos alimentarios, sobre todo a las personas que aún tengan una autoestima o un sistema o aún no hayan creado su identidad, ¿no? Dentro de un parámetro de normalidad. Sí que es cierto que dentro de los trastornos alimentarios es curioso de que ahora ya ha aparecido uno directamente vinculado al hecho de las pantallas. El aislamiento social, ¿no? Y efectos en el desarrollo del cerebro. Es cierto que pues, afecta pues, a todo lo que es la corteza prefrontal, ¿no? A que ésta se desarrolle más lentamente y afecta a temas como la concentración, ¿no? La frustración de mil maneras para que esta zona que regula todas eh, ahora no me sale, funciones, le cueste más desarrollarse y efectos en el retraso en la adquisición del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Nosotros aprendemos mediante la interacción, aparte de la interacción, aprendemos mediante a hablar.
mediante la gesticulación de las mandíbulas. Si nosotros lo hacemos delante de una pantalla, por mucho que esté delante de una pantalla, ¿no? Muchos padres nos dicen, bueno, es que le pongo los dibujos en inglés. Sí que es cierto que alguna palabra les sonará, pero no va a aprender ni la mitad que si una persona le está hablando en inglés. ¿Por qué? Porque aprendemos mediante lo que decimos, la interacción, la interacción constante y la gesticulación. Por eso, durante el COVID hubo tantos casos de retraso en el lenguaje, porque la mascarilla no permitía visualizar la gesticulación de la mandíbula. Seguimos. Hablaremos, ¿no? de la importancia de crear un plan digital familiar, ¿no? Para evitar el uso excesivo de pantallas y especialmente por parte de los adultos y de cómo gestionaremos, ¿no? De cómo gestionarlo e intentaremos evitar el uso de pues, pantallas durante el embarazo, ¿no? Para poder estar de esta manera más presentes y acostumbrarnos de cara al futuro, que quiere decir, durante el embarazo, ¿no? Ya estamos preparando lo que será el entorno en el cual crecerá nuestro hijo. Si nosotros vamos poco a poco desintoxicándonos digitalmente, nos será mucho más fácil luego de afianzarlo una vez el niño esté en casa. Aún así, el plan digital familiar es muy importante que lo hagamos entre adultos porque el entorno en el cual crezca nuestro hijo y vea nuestra relación con las pantallas será la que emulará nuestro hijo o hija. Recomendamos también vivir lo que sería el amamantamiento fuera de las pantallas por el mismo motivo, ¿no? Ya que el vínculo durante la lactancia no solo es el pecho, sino también la mirada, ¿no? El tacto, la presencia y algo que se ve muy reducido si estamos justamente delante del móvil. Es decir, no habrá este contacto visual que muchas veces ves a niños buscando esta mirada de su madre en este momento, ¿no? Pero que será la que estará amamantando, incluso con biberón si es con biberón puede ser de cualquiera de los padres, está buscando esta conexión más allá del hecho de succionar. Y finalmente, ¿no? Recomendaremos fomentar sobre todo hábitos y formas de ocio saludables, que serían con juegos infantiles y vida en el exterior. ¿Por qué decimos vida en el exterior? Porque normalmente todo lo que esté fuera de casa nos permite pues no estar tan anclados a las pantallas. Las pantallas normalmente están mucho más vinculadas a casa, no la televisión está en casa. Cuando salimos fuera, lo más probable, lo único que llevemos encima sea un teléfono móvil, el cual lo más probable es que lo utilicemos solamente los adultos. Por tanto, será más fácil, ¿no? Pues ir a un parque, ir a la montaña, cualquier tipo de actividad que nos permita entrar en otros tipos de juego que facilitarán pues esto, que no hayan tanta necesidad de la pantalla o al menos no haya el recordatorio constante, ¿no? de la televisión allá esperándonos que alguien la encienda. Estrategias para diferentes situaciones. Esto normalmente suele ser lo que venimos a buscar todos un poco más con este tipo de talleres, ¿no? Hablamos, si alguno quiere compartir por el chat o quiere en algún momento dar alguna estrategia que él considere oportuno, que él haya intentado en estas diferentes situaciones, bienvenido sea. Simplemente yo daré unas ciertas recomendaciones y luego veréis que en la guía hay algunas más. Si alguno tiene alguna duda, siempre luego podemos, en las preguntas, podemos intentar responderla. Dentro de lo que son las comidas, ¿no? Intentar hablar y jugar con ellos, ¿no? Hacerles partícipes de las conversaciones, llevar juegos para los tiempos de espera, intentar comer conjuntamente. Es decir, que las comidas sean un hecho social, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante llevar, por ejemplo, juegos para los tiempos de espera dentro de las comidas? Pues por el hecho de que nuestros hijos y nuestras hijas no tienen la capacidad, ¿no? de espera que tenemos nosotros. Para ellos el tiempo no sucede de la misma forma y es mucho más fácil que se aburran. Los estímulos los necesitan tener mucho mm, más recurrentes, ¿no? Pues llevar colores, juegos simples, ¿no? Poder jugar a los personajes dentro de la misma mesa, ¿no? Que ellos formen parte de las conversaciones. No podemos esperar que un niño esté sentado esperando a que le llegue la comida sin que nadie le hable, sin que nadie le preste atención y que esté la mar de tranquilo. Será complicado que sea así, ¿no? Compartir estos momentos nos facilitará, pues, a que el niño, una, coma mejor y dos, que lo asocie con una situación, el hecho de comer, de socialización.
¿De acuerdo? Si vamos, por ejemplo, a comer fuera, ¿no? Nuestra atención no tiene que ser la única. Por ejemplo, podemos, si vamos a comer con otras personas, podemos compartir la responsabilidad entre los adultos o buscar restaurantes, ¿no? Con parques o espacios habilitados para niños. Es decir, que tengan espacios donde en estos momentos de espera entre plato y plato, pues puedan ir a jugar un rato y luego volver a la mesa cuando sean llamados, más que nada para intentar, ¿no? Que no se les haga tan pesado, sobre todo la sobremesa, que aquí en España es muy típica, ¿no? Y que es muy de adultos. Es el tipo de conversaciones que hay, son muy de adultos y suelen ser bastante largas, que volvemos a lo mismo. El tiempo no es el mismo para los niños que para los adultos. Y también podemos intentar, pues, hablar con, si van a haber otros niños, ¿no? Sobre todo porque nos encontramos en muchos casos, ¿no? De decir, ostras, es que yo llevo muchos juegos, ¿no? Yo ya lo tengo esto como muy bien estudiado, pero cuando quedamos con más familias, que también hay otros niños, pues no sabemos cómo gestionar el hecho de que quizá lleven un teléfono móvil, ¿no? Intentar siempre tener la conversación antes de ir a cualquier evento, ¿no? Podemos hablar, pues, con las otras familias de antemano sobre qué haremos en los momentos de espera y qué medidas tomaremos para entretener a los niños y las niñas. Es decir, los vamos a involucrar dentro de las conversaciones, vamos a intentar hacer esto de, pues, repartirnoslos entre adultos, vamos a buscar un sitio donde haya un juego infantil. Intentar crear este tipo de conversaciones y que sean conversaciones normales, y no intentar ir improvisando, porque si no es fácil, ¿no? Que la tendencia sea ir directamente a, pues, solamente hay un niño con el móvil y ves a un niño con el móvil y cinco niños alrededor suyo. ¿De acuerdo? Ah, lo que son fotografías y vídeos, y también aquí podríamos incluir la música, ¿no? Pues sería buscar otro tipo de recursos, ¿no? Por ejemplo, en fotografías, pues con álbumes de fotos, intentar pues que nuestro hijo a la hora de acceder a las fotografías es normal, ¿no? Que quieran, si les hemos hecho una fotografía, poder verla, poder verse, es algo que a todos nos llama la atención, pues intentar crear álbumes de fotos familiares en los cuales ellos, si quieren ver las fotografías, simplemente tienen que ir pasando las páginas, ¿no? O intentar, ¿no? Que no nos vean constantemente pues grabándoles vídeos o haciéndoles fotos. ¿Por qué? Porque si no es lógico que luego nos pidan, oye, pues enséñame la fotografía, ¿no? Y pues por ejemplo en el coche, ¿no? Podemos poner la radio. O poner CDs, ¿no? Lo que les facilita, pues esto, los momentos de espera, ¿no? Por ejemplo, en la radio, ya que no se puede escoger la canción que suena, ¿no? No puedo poner cinco veces seguidas la canción que sea de moda o su canción favorita. Y esto favorecerá, ¿no? Pues a que se aprendan a gestionar un poco más la frustración. Y se fomenta, pues esto, que tengan esta tolerancia a ella. ¿De acuerdo? Y el tema de los CDs, ¿no? Es sobre todo, pues por el hecho de que de esta manera van a tener, no va a haber una pantalla que sea la que emite la música, no vayan a asociar siempre pues los dispositivos digitales como serían el teléfono móvil o la tablet o la Alexa misma, ¿no? Que sean los que generan el tipo de música, sino que hay unos CDs que ponemos en un radiocassette, ¿no? O los ponemos en el coche o los ponemos en cualquier otro sitio que encuentren que hay otros mecanismos para generar esta demanda, ¿no? Que sería pues escuchar música o incluso verlo, por eso decíamos lo de los álbumes de fotos. Por ejemplo, por la mañana, ¿no? Sabemos que las mañanas a veces son un poco caóticas, pero por intentar rebajar el ritmo por las mañanas, es decir, intentar levantarnos un poco antes, ¿no? Y que así puedan colaborar en las tareas de las mañanas de una manera más relajada, no con tantos nervios, no con, se ha de hacer mil cosas y las acabamos teniendo que hacer nosotros, porque como no hay tiempo, las tenemos que hacer nosotros y nuestros hijos acaban siendo, ¿no? Casi un obstáculo y por tanto nos es más fácil que opten quizá a veces a la pantalla y así nosotros tenemos más maniobrabilidad. ¿De acuerdo? Esto nos facilitará y si aún así nos encontramos que las mañanas siguen siendo un poco caóticas, lo que también funciona muchísimo es dejar algunas cosas preparadas de antemano, ¿no? La noche anterior, como podrían ser, por ejemplo, el dejar la ropa preparada, la ropa que se va a poner al día siguiente, dejar pues medio almuerzo, ¿no? Lo que sería el almuerzo de la mañana ya un poco preparado, que solamente nos falte ciertas cosas por preparar y que así las mañanas no sean tan caóticas, ¿no? Si te fijas, ¿no? Muchas veces es que tengo que hacer muchas cosas y el niño no está quieto y no sé qué hacer ya con él y bueno, por ejemplo, ¿habéis intentado alguna mañana que el niño se vista solo? ¿Habéis visto lo que tarda en vestirse?
muchísimo, ¿verdad? Pues ese rato que lo tienes entretenido. Son estas cosas y buscar estos momentos, sobre todo de conexión, ¿no? De, pues que nos ayude quizá a prepararse su propio almuerzo. Por eso digo que si podemos intentar levantarnos un poco antes, que ya sabemos que es complicado, ¿no? O que ya hayan ciertas cosas ya más predispuestas, hechas para que podamos tener estos momentos más relajados y que ellos puedan, pues, aportar a sus mañanas, nos facilitará que no hayan ni tantos nervios y sobre todo que pues no acabemos histéricos teniendo que a veces pues optar, ¿no? Pues por lo que decíamos, ¿no? Por una necesidad nuestra propia de para que el niño esté entretenido y nosotros podamos seguir trabajando y seamos más efectivos. ¿De acuerdo? También trayectos en coche o transporte público, ¿no? En el que sería en el coche, ¿no? Son todo diferentes situaciones que suele pasar que se acaba optando por la pantalla, ¿no? En el coche, lo mismo, los CDs funcionan muchísimo, ¿no? Tener unos CDs con la música predilecta de nuestros hijos para así ir cantando, lo que serían juegos de toda la vida, ¿no? Como serían el Veo Veo o otra vez el adivinar al personaje o las matrículas, ¿no? Que es el tipo de juegos que jugábamos todos, que necesitan de la interacción de todos los adultos también, pero bueno, es una manera de entretener el tiempo, de pasar el tiempo sin tener, y aparte, pues tener un momento de calidad y de conexión con nuestros hijos mientras estamos dentro del mismo coche. Y intentar, ¿no? A la vez también lo que podemos intentar, sobre todo cuando son más pequeños, es que coincida con la hora de la siesta, ¿no? O del sueño, de la hora de ir a dormir, porque serán unas ciertas horas que nos facilitará que si está dormido, pues seguro que no va a acceder a la pantalla, ¿no? Y tener muy en cuenta, ¿no? También llevar el tipo de juguetes, lo mismo que llevaremos en casi todas las opciones que sean fuera de casa, ¿no? Que la cesta de juguetes sean juguetes que realmente les llamen la atención y que no utilicen muy a menudo en casa, es decir, que sea como una bolsa ya destinada, ¿no? Para esas ocasiones con juguetes que les llamen la atención, que no hayan utilizado demasiado, porque eso facilitará que estén más tiempo con ese juguete y puedan estar más atentos y prestarle más atención a lo que están haciendo en ese momento, por la novedad, ¿no? Y finalmente, ¿no? Intentar entender que lo mismo que hablábamos de que en las comidas nuestros hijos la esperan o la llevan de la misma manera, ¿no? Los tempos no lo llevan de la misma manera, pasa lo mismo en los coches. Los trayectos largos tenemos que hacer pausas en trayectos largos, es decir, cada hora más o menos, nosotros podemos aguantar 2 horas quizá en el coche, nuestro hijo tendría que bajar y moverse. Una de las necesidades básicas de nuestros hijos es la de moverse, explorar, conocer su entorno, ¿vale? Y dentro de un coche lo estamos limitando muchísimo. Dentro de lo que es el transporte público, por ejemplo, lo mismo, llevar este tipo de juguetes, ¿no? Jugar a observar lo que vemos y quiénes son las personas que tenemos delante. Fijarnos en qué tipos de personas tenemos delante, poder observar y así pues ir generando esta crítica de mirar, ¿no? Más allá de lo que se ve. Llevar también libros, los libros funcionan mucho, en los coches muchas veces no los recomendamos porque es fácil que a veces se mareen cuando intentan leer, ¿no? Pero sí que dentro del transporte público hay muchos momentos de pausa, ¿no? De, pues, por ejemplo, cuando estamos esperando el transporte público, que los libros pueden ser una buena opción. Y también, ¿no? En todos los casos, permitirnos estos momentos de aburrimiento, ¿no? Si estamos en el coche, poder estar un rato en silencio, aburriéndonos, que facilitará, ¿no? Pues que puedan pensar en diferentes estrategias ellos mismos de maneras de, de entretenerse, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos que ser el divertimento máximo de nuestros hijos, nos tenemos que ser el entretenimiento total, por tanto, también que tengan estos momentos de aburrirse facilitará que puedan llegar ellos mismos a opciones para divertirse. Carlota, mira, nos apunta Irene también aquí en el chat, que tiene toda la razón, la verdad, porque dice, creo que uno de los grandes problemas es que las calles no son de los niños, que son de los coches, ¿no? Y que los niños tienen que pasar mucho tiempo en casa, y aunque haya parques Sí. infantiles, se necesita mucha vigilancia, ¿no? Que vivir en zonas urbanas a veces se añade como este extra, ¿no? A buscar más entretenimiento sin pantallas que en las zonas rurales que efectivamente, pues, como que campan más a sus anchas, ¿no? Totalmente de Gracias, acuerdo con Irene, esta por afirmación. participar.
Estoy totalmente de acuerdo, es mucho más difícil. Las personas que vivimos en ciudades se nos dificulta muchísimo, más parece que no estén pensados los parques mismos para los niños, porque casi no están ni vallados muchas veces. Los parques muchas veces tampoco están habilitados porque nos encontramos, pues, quizá hay jeringuillas en el suelo, etcétera, etcétera. Y sí que hay que ir con mucho más cuidado. La cuestión es que tenemos que intentar igualmente fomentar que estén fuera, ¿no? Lo que hablábamos, el que estén en entornos, no hace falta que sean rurales, ¿no? Pero que sean entornos un poco seguros. Podemos llevarlos también, por ejemplo, en el McDonald's de hace años, o sea, no sé si os acordáis que había una zona infantil. Ya sé que es comida rápida, es fomentar otro tipo de nutrición que quizá no es la que optamos por nuestros hijos, pero cada vez más hay restaurantes que optan por encontrar zonas de juego para niños pequeños. En Barcelona, por ejemplo, hay diferentes restaurantes y bares que lo que han hecho es poner, por ejemplo, piscinas de bolas dentro de los mismos restaurantes para que los niños tengan esta opción. Porque sí que es cierto que todo lo que es la calle no está habilitada realmente para niños y menos niños de estas edades, de 0 a 6 años. Así que un poco más mayor, quizás sí, pero de 0 a 6 no tienen esta visión, ¿no? del peligro que se puede tener en unas edades un poco más avanzadas. Am, Perdonar que se me ha pasado la diapositiva para delante. Bueno, sigo finalmente con lo que son las rabietas, ¿vale? No, aún quedan rabietas. Hay que intentar acompañarlas, ¿vale? Muchas veces cuando un niño tiene una rabieta, hay gente, ¿no? que opta pues para suplirla, ¿no? Pues o se le da la chuche que quiere, o se le da la pantalla o lo que sea. Hay que intentar. Carlota, perdona, estamos creo que has de tirar la una para atrás en la presentación. Sí, es que ahora, esperar un Sí, momento. tenemos a la vista la de vamos Sí, ahora, y perdonar. ah, Sí, lo que hablábamos de rabietas, ¿no? Hay que acompañarlas, ¿no? Hay que entender que las rabietas son normales en estas edades, sobre todo desde los 2 hasta los 5 años, ¿no? Las rabietas forman parte de su desarrollo y por más que queramos, han de tenerlas, es sano que las tengan y por tanto la única manera es transitarlas. ¿Qué quiere decir que transitarlas? Es simplemente acompañarlas en sus emociones e intentar nombrarlas, ¿no? Reducir intentar explicar qué implica, ¿no? Lo que les está pasando, ¿no? El que dar una pantalla en ese momento y qué consecuencias pueden tener, intentar hablar con ellos, ¿no? Incluso si es, por ejemplo, que tienen una rabieta justo después de estar delante de una pantalla, lo que funciona mucho en el primer momento es acompañarlo, ¿no? Y luego que se puedan dar cuenta de las sensaciones que han estado teniendo para que luego, cuando estén delante otra vez de una pantalla, puedan frenar esta rabieta de antemano, porque muchas veces es la sobreestimulación que genera también estas rabietas, porque muchas veces los niños no entienden todo lo que les está pasando y son demasiadas informaciones que les llegan y por tanto llegan a este momento de rabieta. Suelen ser que están sobreestimulados o sobrecansados, ¿no? Y por eso acaban teniendo este tipo de comportamiento. La manera de suprimirlo está claro que no sería mediante más sobreestimulación. El tema de irnos a dormir, ¿no? Cuando nos vamos a dormir. Hay gente que aún opta, ¿no? Pues por ver unos capítulos o poner una serie o pues que se, ¿no? Incluso hay adultos que me dicen, bueno, no, es que yo me duermo con la pantalla, ¿no? Yo me duermo viendo una serie. Si no te estás durmiendo, lo que estás haciendo es que tu cerebro se apague, ¿no? Porque tú te dormirías el triple de rápido, pues leyendo un libro, ¿de acuerdo? Tu cerebro con la sobreestimulación hay un momento que se colapsa y da esta sensación de que te duermes, ¿no? En estos momentos, en el ir a dormir, pues los que los tengáis muy pequeños, pues el ABC, ¿no? De que nos dicen cuando son muy pequeños, que son los cuentos, la luz tenue, los baños relajantes, las rutinas predecibles, que siempre sea parecido, ¿no? Intentar reducir el ritmo, lo que hablábamos, 1 o 2 horas antes de acostarse. No solamente el hecho de apagar las pantallas, sino que la casa entre en un momento más de calma, más de tranquilidad, más de, pues, vamos a hacer las cosas poco a poco, ¿no? Bajando el tono de voz, intentando un tipo de juego menos revolucionado, ¿de acuerdo? Que sea más ir prediciendo que vamos a ir a dormir. El tema de los tiempos de espera, ¿de acuerdo? Debemos ser conscientes que no solamente nosotros educamos, ¿de acuerdo? Vivimos en una sociedad
y vivimos con otros adultos y con un tipo de sociedad, ¿de acuerdo? En los cuales también son referentes estos adultos y los niños verán que pues ellos en los tiempos de espera usan el móvil, ¿de acuerdo? Y por tanto hemos de entender que nosotros, aunque nuestros hijos no estén delante, también seremos el ejemplo adulto de otros niños. Por tanto, siempre somos un ejemplo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de autocrítica que hablábamos, ¿no? De cómo nos relacionamos nosotros con el tema tecnológico. Cuando estemos esperando, ¿no? Intentar pues siempre lo mismo, llevar diferentes juegos, ofrecer nuestra presencia, nuestro apoyo, nuestra manera de comunicarnos, intentar jugar a juegos con ellos, ¿no? Y buscar pues alternativas para que nuestro hijo esté entretenido, porque en estas edades necesitan, por desgracia, nadie dijo que ser padre fuera fácil, a estas edades lo que necesitan más es la presencia del adulto. En el pediatra, por ejemplo, sí que suelen haber juguetes, pero aún así es recomendable llevar algunos propios. Incluso juguetes, que decíamos, ¿no? Que no suelen usar en casa y que resalten más. ¿De acuerdo? El tema de manipulación de objetos. A ver, la manipulación de objetos. Los que los tengáis muy pequeños, por ejemplo, si os fijado que van a buscar justamente el objeto que nosotros utilizamos más. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos la escoba, nuestro hijo va a querer coger la escoba. Si nosotros utilizamos mucho el, no sé, el el mando va a querer el mando. Si nos ve siempre doblando calcetines, va a querer doblar calcetines. Va a intentar imitar lo mismo que hagan los adultos. Por eso, las personas, por ejemplo, que cocinan muchísimo, su hijo, cuando es pequeño, tiene mucho interés por cocinar. Pues si nos ven manipulando constantemente objetos, como por ejemplo el teléfono móvil, ¿no? Las tablets, los ordenadores, etcétera, ¿qué va a ser lo que va a llamar más atención a nuestro hijo? Pues este tipo de objetos. Por tanto, es importante que nosotros seamos conscientes de esto e intentamos mantener estos objetos lo más alejados posibles de nuestro alcance durante el tiempo que estemos con nuestro hijo o hija. Entonces, lo que podemos intentar en estos momentos es coger otro tipo de objetos, ¿no? Dejando el móvil, pues quizá en un lugar concreto de la casa, que normalmente digo el móvil porque es el que siempre llevamos con nosotros y es más difícil de gestionar, sobre todo ahora que hay más teletrabajo, ¿no? Hay más momentos de que sin querer estamos constantemente conectados y el teléfono constantemente nos está llegando notificaciones y es difícil a veces pues dejar, ¿no? de estar pendientes de estas notificaciones. Y si necesitásemos usarlo, ¿no? Decir, ostras, mira, es que he de llamar a alguien, pues ir hasta el sitio donde hemos dejado el teléfono y ir comunicando lo que vamos a hacer, para que se entienda que no es un acto reflejo y también para incluso nosotros irnos dando cuenta de si realmente es necesario lo que vamos a hacer con el teléfono. Es una manera de gestionar nosotros también nuestros hábitos saludables. ¿De acuerdo? Eh, Ahora sí, la diapositiva en la que estábamos anteriormente. Esto es como un recordatorio de las cosas que podríamos hacer, ¿no? Que sería, pues, por ejemplo, revisar esto, nuestros hábitos digitales, ¿de acuerdo? Entendiendo que somos su referente, es decir, que todo lo que hagamos nosotros, por más que nosotros luego les digamos no utilices pantallas, si a nosotros nos ven utilizarlas, las palabras quedan en saco vacío y en cambio todas nuestras acciones sí que tendrán una mayor repercusión facilitando intentar focalizar, ¿no? Lo que sería nuestros esfuerzos marcando pequeños objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no vamos a cambiar nuestros hábitos de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Si, pues, por ejemplo, nosotros utilizamos el teléfono una media de 2 horas al día, podremos irla reduciendo poco a poco, pero no esperemos que al día siguiente ahora decido que nunca más voy a coger el teléfono móvil, no, no, los cambios radicales no suelen funcionar, por tanto, irnos marcando pequeños objetivos y poco a poco irlos revisando para así ver si, ¿no? Y no sé, es fácil lo que hablábamos, por ejemplo, del plan digital. El plan digital familiar funciona mucho porque llegamos a un compromiso con la otra persona y tenemos otra persona que nos está apoyando y que llegamos a consensos. Muchas veces también dentro de las familias suele haber uno que es un poco más pro pantallas y uno que es más anti pantallas y por tanto llegar a consensos para que no hayan luego discusiones, ¿no? Que se generen discusiones en torno al mundo digital dentro de casa porque los niños son muy propensos a entender todo el lenguaje emocional y de esta manera que vean una congruencia dentro del mundo tecnológico. Fomentar, ¿no? Lo que sería la comunicación y el tiempo compartido, es decir, no solamente de cualquier
temas, sino también hablar mucho del mundo digital y del por qué tomamos las decisiones que tomamos y por qué nos relacionamos de esta manera, para que puedan ir entendiendo poco a poco dentro de las capacidades de cada niño y de su edad madurativa, ¿no? Pero intentar tener este tipo de conversaciones para que vayan entendiendo a la larga, nos facilitará la educación digital futura y responsabilizarnos de hacer este plan digital, ¿de acuerdo? A intentar elegir lo que serían centros educativos que estén de acuerdo con nuestros valores dentro del mundo digital, es decir, que pues, haya menos digitalización de las mismas asignaturas, ¿no? Pues que quizás sea un centro que no cuelga fotografías de los menores en las redes, etcétera, etcétera. Y organizarnos, esto sí que haré mucho hincapié en organizarnos a partir de las AFAs. ¿Qué quiere decir? Tenemos una fuerza colectiva que es muy importante, ¿no? Eh, Individualmente tenemos la sensación esta de que nuestras acciones caen en saco roto, pero si nos organizamos colectivamente, nos será mucho más fácil llegar a metas, ¿no? Por ejemplo, si nos organizamos a partir de las AFAs para que, por ejemplo, los niños no tengan móvil hasta los 16 años, nos será más fácil para que nuestro hijo luego no tenga esta presión social de que todo el Perdón, mundo está igual. Carlota, es que tengo dudas de si, como hay gente de todo el estado, de si todo el mundo entiende lo que es un AFA, por si acaso las asociaciones de Ah, familias de de los familias. educativos, por si acaso en algún sitio la nomenclatura es otra, Sí, lo más o mejor es. AMPAs, quizá. A intentar organizarnos desde estos puntos o recurrir también y también recurrir a la ayuda de las personas de nuestro entorno, sobre todo para cuando sean más mayores. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo, no educamos solos, educamos en comunidad, ¿vale? Y todas las personas que formen parte del entorno de nuestros hijos los están educando, les están dando unos ciertos valores. Por tanto, si nos asociamos como como asociación de familias y generamos, ¿no? Un diálogo conjunto en el cual estemos de acuerdo, nos será más fácil y a la vez hablar con nuestros familiares, ¿no? Con nuestro entorno, con nuestras amistades de este tipo de cosas y ver qué tipos de valores tienen y, y si coinciden con los nuestros, ¿no? Sobre todo, pues si tenemos otros familiares o amigos que tienen un recorrido parecido al nuestro, cuando sean más mayores nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, nos será más fácil que quizá tengan este tipo de charlas que a veces son un poco complicadas entre padres e hijos porque se necesita este momento disruptivo, ¿no? Entre madre y padre con niño, pues que sea otra persona el que tenga este tipo de conversación desde una posición de más distancia. Y finalmente, ¿no? Si detectásemos una problemática, ¿no? Si viésemos que hay un aislamiento social, si viésemos que hay un retraso en el lenguaje o si viésemos que hay un retraso, ¿no? Que nuestro hijo está perdiendo rendimiento académico, no solamente académico, sino que ya no tiene interés por según qué actividades a las cuales tenía un cierto interés o una baja tolerancia a la frustración. Cualquier problemática que pudiésemos detectar, intentar ponernos en contacto con un profesional para que nos dé quizá un asesoramiento, que quizá entremos ¿no? en un tipo de terapia o lo que sea para intentar resolver lo antes posible esta problemática que no se nos ha abierto. Entender, ¿no? Que muchas veces muchos padres me dicen, bueno, pero es que yo ya le he dado, ¿no? Mi hijo ya está digitalmente, totalmente digitalizado. Bueno, entender que nunca es tarde, ¿vale? Que por más que queramos, aunque tenga 15 16 años, nunca es tarde, siempre se puede hablar, pero estamos hablando de, sobre todo de 0 a 6 años, ¿no? Y entender que hay tres factores esenciales para que el poder recular del mundo digital sea efectivo y en la gran mayoría de decisiones que queramos cambiar, ¿no? Que sería la presencia, la firmeza y el tiempo, ¿de acuerdo? Nuestra presencia es súper importante si queremos cambiar estos factores, es decir, no podemos esperar que cambien sin nuestra implicación. La firmeza quiere decir que si nosotros ponemos un límite, este límite no puede ser variable, tiene que ser siempre de la misma manera y entender que a la que pase un cierto tiempo, este límite poco a poco será más fácilmente aceptado. ¿De acuerdo? Habrán dos tipos de estrategias dependiendo de las edades, ¿no? De 0 a 3 años recomendamos que se haga desde raíz, quiere decir que el niño aún no está madurativamente lo suficientemente preparado como para discutirlo y lo más probable es que lo acepte bastante bien. Y de los 3 a los 6 sí que
hacemos apogeo de lo que sería una eliminación progresiva. Es decir, poco a poco ir eliminando todos estos estímulos, ¿no? Todas estas pantallas, o por ejemplo, pues la serie de antes de ir a dormir la eliminamos, pero no eliminamos quizá la de las mañanas. Lo iremos haciendo, como decíamos con los adultos, ¿no? De ir marcando pequeños retos, ¿no? Pequeñas pautas para ir cambiando nuestros hábitos, pues lo mismo con los pequeños, pero dándoles las explicaciones del por qué lo hacemos. Por mucho que sean pequeños, necesitan estas explicaciones, igual que las necesitamos los adultos. Cuando las cosas cambian a nuestro alrededor, necesitamos entender el porqué de estas cosas. ¿De acuerdo? Yo por aquí dejaría ya mi aportación. Si luego hay alguna pregunta o queréis comentarme cualquier situación personal, estaré encantada de responderos. Ahora os dejo Eh, con Idoia que os explicará pues esto de qué es Somos Conexión y qué hacemos en estos talleres. Pues muchas gracias, Carlota. Espero que a todo el mundo le haya resultado interesante. Os acabo de dejar por aquí por el chat también un par de artículos que tenemos en el blog de Somos Conexión, que precisamente uno de ellos habla sobre la fuerza de las familias cuando se han unido para retrasar, por ejemplo, la entrega del móvil, ¿no? Cuando ya son un poco más mayores. Y os he dejado también otro que habla sobre pues, temas también de los usos de la tecnología dentro del mundo de la educación, enfocado muy a centros educativos. Son dos artículos que hicimos hace un tiempo reflexionando sobre estos temas que realmente nos parecían también interesantes y así los tenéis también ahí a mano. Y nada, pues contaros un poquito que estos talleres los hacemos desde Somos Conexión, que somos una operadora de telefonía e internet. No tenemos ánimo de lucro, somos una cooperativa de consumo conformada por eso, pues somos ciudadanía organizada, un poco que estábamos un poco hartas pues de que las grandes operadoras nos maltrataran, ¿no? Del maltrato que había en la atención al cliente, en la falta de transparencia con los servicios que nos ofrecían, la falta de transparencia sobre los impactos que tiene la tecnología, tanto a nivel social como a nivel ambiental. Y decidimos, bueno, no yo en concreto, pero sí que como las personas que fundaron la cooperativa en su momento, hace ya más de 10 años, pues a crear esta operadora un poco al margen del resto, ¿no? Intentando ser como un modelo transformador y sin ánimo de lucro en el que se cuidará a las personas y al medio ambiente. Con los excedentes económicos que tenemos de los servicios de telefonía e internet que vendemos a las usuarias de la cooperativa, no, como os decía, no hay ánimo de lucro, con lo cual lo que sí que hacemos es que con esos excedentes impulsamos proyectos y acciones sociales como sería todo lo que es el proyecto de Crecer en un mundo de pantallas. No solo nos preocupa el uso que hacen los menores con las pantallas, sino que de verdad es como va nuestro ADN el que la tecnología está al servicio de las personas y no al revés. Si me pasas la diapo, Carlota, por favor. Y nada, un poquito pues contaros que más allá del proyecto que tenemos de Crecer en un mundo de pantallas, con el cual tenemos como varias guías y tal, que luego en la siguiente las veremos, pero bueno, muy por encima tenemos Despantállame, que es la que trata como todo este tema. Luego tenemos otra que es para la introducción progresiva del primer teléfono móvil, para niños y niñas un poquito ya más mayores. Y luego otra que es un reto para familias también, para hacer bueno, pues como un detox, ¿no? De pasar unos días toda la familia sin pantallas. También es muy interesante. Luego también con los excedentes también damos soporte y tenemos un bono digital para familias en situación de riesgo, que nos parece que también esto es un problema hoy en día. Si una familia no se puede permitir el acceso a Internet, corren un alto riesgo de ser marginalizados, con lo cual también tenemos estos bonos para apoyar a estas familias. Otro proyecto de protección de datos colectivo, que es la membrana de datos, que es un piloto de momento, pero esperamos pronto que todos los usuarios de la cooperativa puedan estar dentro de esta membrana para que nosotros desde la cooperativa podamos hacer denuncias colectivas a todas aquellas empresas que nos llamen con llamadas spam en horarios intempestivos y todo esto, y que no tenga que estar peleando cada usuario de forma individual, sino que nosotros como cooperativa podamos defender los derechos de todas las consumidoras de la cooperativa. Y luego otro proyecto ya más enfocado también a temas ambientales y de todo el impacto que tiene todo el cableado, todos los routers para que toda una finca cada vecino tenga internet. Tenemos un proyecto también de internet comunitario que intentamos reducir precisamente todos esos recursos innecesarios para con menos infraestructura poder dar un buen servicio también a toda una comunidad de vecinos. Y estos serían como actualmente los principales que tenemos. Son probablemente en el taller hoy haya personas que forman parte de la cooperativa. Daros las gracias porque está claro que si la cooperativa no
no fuera creciendo, nos costaría mucho poder seguir impulsando estos proyectos y estos recursos y todos estos, bueno, todos estos proyectos de impacto social que son nuestra razón de ser y que nos permiten no solo eso, sino que también que todas las trabajadoras de la cooperativa, que somos ya 40 y todas en condiciones dignas, pudiéramos pues, continuar trabajando y además vamos creciendo. Así que daros las gracias y invitar a cualquier persona que esté aquí, que si está harto de su operadora, cosa que no me extrañaría nada, que se pueda unir a Somos Conexión y así nos ayuda también a seguir impulsando el proyecto. Cualquier cosa tenéis ahí los datos de contacto. Y ahora sí que, si os parece, sí que ya no me enrollo más con esta parte, pero que nos parece importante también como trasladarla. Contaros un poquito también que el proyecto de Crece en un Mundo de Pantallas lo hacemos todo lo que tiene que ver con los talleres y otros contenidos de la mano de Café y Social Media, con un acuerdo de intercooperación. Café y Social Media es el programa de CIPAIS, donde trabaja Carlota, que también son cooperativa y intercooperamos. Y así pues sumamos esfuerzos porque en el mundo cooperativo y de la economía social de lo que se trata es de cooperar y no de competir. Así que encantadísimas de poder contar con ellas. No sé si quieres añadir algo, Carlota, a esta parte o si pasamos directas ya a las preguntas. Yo pasaría Así directamente a las preguntas. que Si nos queda muy queréis poquito solicitar algún tiempo. taller presencial o virtual, sí que es cierto que aquí también tenéis la información de Café y Social Media. Eh, Correcto. Sí. por si os interesase para alguna escuela, ¿no? Sobre todo hacemos para todo lo que es familias, para alumnado, ¿no? Y para profesionales, para educadores. Por tanto, si en algún caso hubiese alguien interesado dentro de alguna asociación o si fuese docente, le interesase para su centro, que sepa que somos, bueno, que estamos aquí. Y bueno, pues Te traslado, Carlota, un par de comentarios que por ahora han salido aquí en el foro. En súper. el chat es, hola, me gustaría saber dentro de si se ve algún dibujo animado siempre en la tele, ocasionalmente, qué dibujos podéis recomendar. ¿Qué dibujos podemos recomendarlos? A ver, yo no recomiendo dibujos en particular. Sí que es cierto que lo que nos tenemos que fijar de los dibujos es el tipo de escena. Si cambia constantemente de escena, ¿de acuerdo? Si hay mucho cambio de escena, quiere decir que hay mucha estimulación. El tipo de lenguaje que se utilice, si está dentro de la normativa PEGI, si los valores que transmiten esos dibujos, nosotros los encontramos adecuados para nuestros hijos. Es decir, que sean dibujos que nosotros hayamos visto con anterioridad y consideremos, ¿no? Que ¿Cómo, pueden... cómo se escribiría normativa PEGI? Lo digo por dejarlo por aquí en Normativa el chat. PEGI es normativa tal cual, ¿vale? Tal cual suena. Y PEGI es PEGI. Es lo que pone la recomendación de edad de los Una I dibujos. latina, Carlota, lo digo por Sí, latina. PEGI, ¿eh? PEGI. A ver cómo has escrito, espera. Normativa, sí, perfecto, normativa PEGI. Vale, Tener sí, en que estaba cuenta yo. la normativa PEGI, sobre todo los subtítulos de la normativa PEGI, no solamente la recomendación de edad, sino el tipo de, si, pues, si habrá violencia, si habrá lenguaje malsonante, ¿no? Sí que es cierto que a las edades que sea cero o más, lo más probable es que sí que sea más recomendable para las edades de nuestros hijos. Pero al final esto cada familia tendrá que, ¿no? Según sus valores, según sus necesidades, según cómo vea preparado a su hijo, según cómo lo vea madurativamente, puede ir mirando según su predilección de dibujos. Luego también bueno, no sé si esperamos que haya resuelto la duda, Susana. Si no, Tenemos también, Cristina también nos decía entonces, si lo he entendido bien, cero pantallas hasta los 6 años o de forma esporádica, tipo una vez a la semana, 20 minutos, no pasa nada. Muchas gracias. a ver, nos recomiendan desde la OMS, ¿no? Cero pantallas, pero siendo realistas, viviendo en el mundo que vivimos, nuestro hijo ya no está delante de cero pantallas. Más que nada, vamos a cualquier sitio, ¿no? Vamos, por ejemplo, al pediatra y el turno que nos permita decir cuál será el turno, muchas veces sale en una pantalla. Nosotros mismos, mientras estemos ¿no? Con el teléfono, nuestro hijo estará presente y seguramente verá algo de pantalla, incluso las videollamadas, las personas que tenemos familiares fuera lo más probable es que nuestro hijo acabe optando también a tener cierta... Entendemos que la recomendación es sobre todo que es como un dispositivo usado por el menor, ¿no? Pues, usado por el niño o niña entre los 0 y 6 años, pues esa exposición como individual a ese tipo de dispositivos, ¿no? Eso es lo que se tendría que evitar, intentar evitar a toda Intentar costa. evitar. Sí, sí, En la sí, guía tenéis igualmente también, digo por si queréis también consultarlo, porque ahí también tenéis como igual algunos detallitos un poco más, como más precisos de cuál sería el tiempo máximo a lo mejor que en caso de que tengan y con qué edades.
A ver, sí que es cierto que es muy diferente, por ejemplo, la pantalla de uso, como decía Idoia, ¿no? De uso individual, dejar a nuestro hijo frente a una pantalla solo, o que sea un acto compartido. Es decir, que veamos juntos ese episodio. ¿Por qué? Porque luego vamos a poder hablar de ese episodio, vamos a poder discernir qué hemos entendido en ese episodio, qué quería decir ese episodio, qué ha entendido el niño de ese episodio, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces volvemos a lo mismo, la necesidad por la cual acabamos optando por dar ¿no? Porque acceda un rato a la pantalla es por falta de tiempo nuestra. Por tanto, muchas veces no estaremos acompañando, pero sí que es cierto que podemos estar presentes. Es decir, ir oyendo lo que está pasando dentro de ese episodio o al menos ser conocedores de, de qué va ese episodio que está viendo nuestro hijo y luego tener igualmente ese tipo de conversación que va después. ¿De acuerdo? Incluso si lo estamos viendo conjuntamente, funciona mucho poder parar en la mitad del episodio y decir, oye, esta broma la has entendido, ¿no? Y que no sea algo que vean que es un hecho de ellos delante de un mero ¿no? Que no sea un puro espectador de lo que está recibiendo, ¿no? Un ser pasivo, sino que sea un poco más activa esta dinámica entre pantalla y niño. Vale, pues como tenemos que ir terminando, pero bueno, Daniel, nos comentabas lo de la Asociación de Lactancia y Crianza. Te he contestado directamente a través del chat por si podéis compartir los materiales. Claro que sí, los materiales que hacemos en Somos Conexión están en abierto en la web. Todos los artículos, todas las guías, todos los PDFs los podéis compartir. Los hacemos para eso, de hecho, para que lleguen al máximo de gente posible. Igualmente, si a alguien le gustaría recibir algo físico, si nos escribís a educa@somosconexion.coop, vemos a ver el stock que tenemos y vemos si podemos gestionaros un envío también del material físico. ¿Vale? Entonces, luego ya también para cerrar, creo que ya no habrá nada más. Carmen Márquez nos dice, hola, tengo un bebé de 1 año y tengo que hacer videollamadas con mis familiares que viven lejos y no sé cómo hacer que no coja apego al teléfono por ese motivo y si tenéis consejos de cómo hacerlo o qué decirle. Es complicado. Porque cuando hay videollamada, normalmente, si os fijáis, los niños no están mirando a la persona con la que están hablando. Suelen estarse mirándose como el reflejo de sí mismos, De todas ¿vale? maneras, ese sería uno de los usos que Sería entenderíamos uno de los como usos que nosotros consideramos que forma parte de lo que decimos de que es imposible el cero pantallas, ¿no? Y que no es un uso narcótico, no es un uso, ¿no? problemático en sí. Sí que es cierto que si lo que te preocupa es el apego que pueda crear con el dispositivo, es que ese dispositivo sea utilizado para las videollamadas y cuando haya las videollamadas podemos hacer videollamadas que sean de voz un rato que él no vea la pantalla, ¿vale? Es decir, que a él sí lo vean, pero no hace falta que él vea a los demás y que se vea a sí mismo. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que entonces el interés por la pantalla disminuirá y no será tan mona la videollamada, ¿no? Y la persona que está recibiendo la videollamada no va a recibir pues este feedback, pero a veces funciona. Y aún así, no es la cosa que nos tendría que preocupar más, que pueda crear un apego por eso, porque en realidad lo que estamos diciendo es lo mismo, lo que está mirando sobre todo es a él mismo reflectido. Igual que lo ponemos a un bebé delante de un espejo, ¿no? Muchas veces su reacción será la misma delante de la videollamada. y que luego lo que queremos es también es que puedan tener el apego con sus familiares, es decir, Sí. que si es el uso, o sea, si es para ese uso, que es la única manera que se tiene de contactar con la familia, pues adelante, por supuesto. Nos daban aquí un apunte sobre la normativa PEGI, que en algunas ocasiones no es buen referente, dice Encarnación, que dice que en el caso de Peppa Pig está en clasificación 3 para todas las edades y aunque el lenguaje sea sencillo, es recurrente que en el episodio repitan la palabra tonto para personajes, tal, o habrá matices, me imagino, ¿no? Y que lo interesante es, en todo caso, es ver los dibujos antes de exponer a los niños, ¿no? Es lo que decíamos, que es importante que nosotros seamos conocedores, sobre todo por el tipo de valores, porque muchas veces, por mucho que la normativa pegue y entre, ¿no? dentro de la normalidad, de lo que se considera normal dentro de nuestra sociedad, cada uno podemos tener unos valores más marcados para un lado o para otro. Por eso es importante que nosotros veamos los dibujos que van a ver nuestros hijos, ¿no? Que los conozcamos, que sepamos de qué van, porque al fin y al cabo cada familia tiene sus propios valores, cada uno considera lo que es oportuno para sus hijos y la única manera de poderlo discernir 100% es viéndolo y siendo conocedor de lo que va a pasar allá.
Bueno, pues como estamos ya 2 minutitos fuera, si no hay más preguntas ni nada, si os parece, nos despedimos. Daros las gracias por participar y nada, y como muchos de vosotros habéis apuntado también ya al boletín, ya iréis recibiendo, tengo un gato por aquí que me está, que me está arañando. Eh, ya iré recibiendo también nuestras próximas novedades, artículos y temas y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias.